Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Grupsel Digital. Estamos de retorno con un nuevo capítulo. Vamos a comentar en esta oportunidad cambios importantes respecto al tema de YouTube que se nos viene a partir de este mes de junio. Exactamente estamos a, ¿qué? A 7 días de, digámoslo, experimentar el tema de los cambios, sobre todo en materia de la tributación a nivel de lo que corresponde a los ingresos. Vamos a comentar este tema que es importante tener en cuenta, dado pues que se nos termina el plazo, de manera tal que vamos a revisar los correos que nos están enviando desde la plataforma de YouTube. Por ejemplo, acá tenemos este tema que nos envían constante comunicaciones en la cual nos hacen referencia sobre las restricciones de reconocimiento facial, que va a ser una política que se cambia. Pero vamos a comentar dos puntos importantes que nos parece muy relevantes para efectos de las personas que trabajan a nivel de YouTube, sobre el derecho de YouTube a monetizar. Este es un punto, un cambio bastante importante que debemos conocerlo y debemos difundirlo, ¿no? Por ejemplo, nos dice: YouTube tiene el derecho a monetizar todo el contenido de la plataforma y es posible que aparezcan anuncios en videos de canales que no pertenecen al programa de socio de YouTube. ¿Qué exactamente nos está diciendo este tema? O sea, si por ejemplo ahorita para poder monetizar YouTube lo que nos pide el tema de los requisitos es obviamente tener 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción. Pero ¿qué pasa? Hay muchos videos o muchos canales que no cumplen con este requisito, pero sin embargo su contenido es muy, digámoslo, reproducido. Por ejemplo, en cantidad de horas puedes cumplir, pero no tiene los suscriptores. Entonces YouTube va a tomar la decisión de manera unilateral para poder monetizar estos videos que crea pertinentes. No obstante, porque no cumple los 1000 suscriptores, entonces te vas a dar con una sorpresa que tu video, que es tendencia, naturalmente aparece publicidad, pero esa parte de la ganancia que, valga la redundancia, genere tu video, pues no te corresponde. Va a ser netamente para YouTube. ¿Por qué? Porque todavía no perteneces al programa políticas establecidas a través pues de YouTube para formar socios de YouTube, valga la redundancia. Entonces, básicamente lo que va a ocurrir con estos canales es que a lo mejor nosotros podamos ver publicidad sin haber cumplido los requisitos establecidos para formar parte del programa de socios. Muy bien, ese es un punto importante, pero el más importante es respecto que nos interesa a nosotros como asesores en materia fiscal, es respecto al tema del pago de regalías y retención de impuestos. Este es un punto muy relevante que debemos conocerlo y debemos tenerlo presente, que el cambio se viene a partir de este mes de junio, en el entendido pues que están aplicando la ley en Estados Unidos de la territorialidad. Entonces esto es importante, que siempre nosotros lo hemos comentado en materia fiscal. Entonces, ¿qué nos dice en este tema? Nos dice: para los creadores que tienen derecho a recibir pagos, tales como pagos considerados regalías desde la perspectiva fiscal estadounidense, Google retendrá impuestos cuando lo exija la ley. Muy bien, entonces este es un tema que vamos a comentar que nos interesa. Por ello es que el tema de YouTube te está exigiendo que informes el tema de la parte fiscal, que lo tenemos también aquí en un video dentro de nuestro canal, que hemos comentado cómo llenar el formulario, y de esa manera ustedes puedan cumplir. Entonces vamos a revisar un punto o puntos importantes sobre este tema. Muy bien, ¿qué nos dice? Requisitos fiscales de Estados Unidos para los ingresos de YouTube. Perfecto, acá tenemos una advertencia. A partir de junio de 2021, Google podrá retender la deducción de impuestos de Estados Unidos sobre los ingresos que provengan de usuarios de ese país. Envía la información fiscal estadounidense a CENSE lo antes posible. Entonces, todavía tenemos plazo hasta el 31 de mayo para enviar esta información, ¿correcto? Si no lo haces antes del 31 de mayo del 2021, es posible que Google reduzca hasta el 24% de los ingresos totales que recibes de todo el mundo. Entonces, por ello es importante, tengas o no tengas audiencia en Estados Unidos, entonces tienes que enviar este formulario, tienes que enviar la información fiscal. De lo contrario, de todos los ingresos que obtengas, te retendrán el 24%, y la verdad, nadie quiere que lo retenga un 24% de todos los ingresos mundiales. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, la audiencia puede ser de España, Estados Unidos, México, Irlanda, Brasil, de cualquier país. Entonces Google hará la retención del 24%. Entonces, para que no hagan este tema, toca su Google pueda enviar correctamente esta información a la entidad fiscal de Estados Unidos. Entonces envía el formulario para ver
cuál es tu residencia y de dónde va naturalmente a analizar que son las personas o la audiencia que consumen tu contenido. Entonces, nos dice, si eres creador, vives en Estados Unidos, es posible que ya hayas enviado el formulario fiscal, revise tu cuenta de Google. Bueno, eso es ya claro, porque naturalmente cuando una persona es domiciliada en Estados Unidos, pues para efectos tributarios tiene que ya tener su información fiscal. Ahí no hay duda al respecto. Muy bien, vamos a seguir leyendo y vamos a seguir comentando respecto sobre este tema que es muy relevante y que muchas personas pues no están familiarizados con el tema fiscal. Muy bien, ¿qué nos dice? Google tiene la responsabilidad de recopilar información fiscal de todos los creadores que participan en el programa socios de YouTube y si aplica alguna deducción fiscal, Google retendrá impuestos sobre las ganancias de YouTube que provengan de las reproducciones de anuncios de YouTube, Premium, Super Chat, Super Calcomanías, membresías del canal y otros usuarios que se encuentren en Estados Unidos. Entonces, básicamente, como les comentaba, este tema es para efectos de todo estos ingresos que los canales generan, pues, porque naturalmente pues, los super chat te generan un ingreso, las calcomanías, las membresías, entonces te generan un ingreso. Por lo tanto, si esta audiencia está en Estados Unidos, pues como les comentaba, aplicando la territorialidad, pues van a tener que hacer la deducción el tema de la deducción va a ir, o en todo caso sí, pues la retención del impuesto va a ir desde 0 hasta 30%, entonces eso va a depender del país en la que te encuentres, ¿no? De dónde estás monetizando tu canal. Muy bien, entonces aquí, ¿qué más tenemos? A ver, vamos aquí, dice, ¿por qué Google retendrá impuestos de Estados Unidos? Que esto es importante que debemos comentarlo. Dice, de conformidad con el capítulo 3 del Código de Impuestos Internos de Estados Unidos, Google tiene la responsabilidad de recopilación, información fiscal, retener impuestos y avisar al Servicio de Impuestos Internos, que es la autoridad fiscal de Estados Unidos, conocida como la IRS, cuando los creadores de socios de YouTube generen ingresos en YouTube por las regalías de los usuarios de Estados Unidos. Si obtienes ganancias de usuarios que se encuentren en Estados Unidos, Google puede comenzar a deducir impuestos desde junio del 2021. Así que estamos a nada de que naturalmente pues nos hagan los descuentos al respecto. Ahora, tienes que tener en cuenta que debes llenar correctamente el tema del formulario, porque si no vas a tener un problema, te van a retener el tema de los ingresos porque probablemente pues no has recibido la información o hay algún error en el tema de la validación. En efecto, no te van a pagar en este mes que cerramos de mayo, que se cierra, que pagan del 21 al 23 de cada mes, que es el periodo de facturación. Entonces probablemente vas a tener ese problema. Vas a tener ese problema de que te van a retener digámoslo, el pago, o a lo mejor pues te van a tener que retener el impuesto. Entonces por ello es importante realizar los cambios, porque estos ya nos han venido comunicando desde hace más de un mes sobre los cambios que van a ejercerse a partir de este mes de junio del 2021, de manera tal entonces que es importante sobre este tema. Puntos importantes entonces comentar, amigos, sobre este tema también para los amigos de Perú, que naturalmente nuestra firma pues se dedica a la parte de la asesoría, de los ingresos de YouTube, de Google, link de afiliado, de Facebook. También hay que hacer una pauta sobre la tributación. Entonces, por ahí muchas personas nos contactan, nos dicen, no, pero si me van a hacer la retención en Estados Unidos, entonces ya no tiene sentido que yo pague en mi país de residencia o en el país naturalmente donde me encuentro. No, lo que pasa son dos temas diferentes. La retención es solamente por la audiencia de Estados Unidos, y por los ingresos que tengas a nivel mundial, pues vas a tener que pagar. Porque cuando YouTube o Google te paga, pues te paga con todos los impuestos, no hay un descuento al respecto. Si bien es cierto, cuando se analiza la perspectiva de los términos y condiciones que naturalmente pues aceptamos al momento de crear una cuenta en Google AdSense, entonces lo que se hace, se acepta justamente esa relación jurídica, por decirlo, entre el usuario o entre el editor o creador, y ahí se establecen que por ejemplo, Google se encarga de pagar los impuestos porque hay una triangulación, por decirlo de alguna manera. En este negocio incluyen tres personas o tres entidades, como lo quieran decir, que por un lado está Google o está YouTube, y por otro lado están las personas o empresas que contratan el servicio para el tema de la publicidad, y está por el otro lado los creadores de contenido. Entonces, hay esa relación jurídica en estos tres. Google se encarga de los impuestos por las personas que
que contratan, porque nosotros en el tema de YouTube sabemos que nos llevamos pues un 60% y el resto pues lo lleva Google. Entonces en esa línea ellos pagan esos derechos en materia tributaria, pero los creadores de contenido naturalmente tenemos que pagar el tema de los impuestos, tenemos que pagar porque así lo establece la ley, digámoslo, peruana en materia pues de impuesto a la renta o en tema lo que corresponde al IGB. Por ello es importante entonces tener en cuenta sobre esta línea para efectos, sobre todo de cumplir. Esto se aplica también aquí en Perú, el tema, por ejemplo, de lo que es el consumo o la prestación del servicio, que siempre lo hemos comentado, ¿no? Entonces Estados Unidos, como se dan cuenta, está aplicando esta perspectiva, ¿no? De materia fiscal. Nosotros tenemos, por ejemplo, tú realizas una operación con un no domiciliado y el servicio se consume aquí en Perú, no importa dónde se celebre el contrato, si es en China o donde fuera, pero el servicio se consume aquí en Perú, entonces tenemos que pagar impuestos o tenemos que retener a ese no domiciliado. Entonces, esa es la perspectiva en materia fiscal nacional y internacional. De manera tal, entonces, que hay que tener en cuenta que probablemente hay personas que ya nos han contactado, nos han llamado y nos han dicho, mira, a mí ya me hacen un descuento en los bancos a nivel de Interbank o del BCP o lo que fuera, ya figuran los descuentos. Lo que pasa es que muchas personas a veces tienen el tema de cuentas en dólares y cuando la cuenta es en dólar, pues obviamente el banco te va a cobrar una comisión. No es que de repente YouTube o Google te esté haciendo ahí una retención. La retención va a operar a partir de este mes de junio, de acuerdo a la información fiscal que usted proporcione. Entonces, si no proporciona la información fiscal, ya saben pues que la retención le van a hacer del 20% de todos los ingresos del mundo. Entonces, y Google va a tener que pagar esa retención en Estados Unidos. A ver, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si estamos hablando de una persona que gana, en todo caso que tiene ingresos a través de YouTube, vamos que tiene unos $500 de Estados Unidos, solamente de la audiencia de Estados Unidos, y por ahí le aplican una tasa del 10% según su país, entonces le estarían haciendo una retención del $50. Ya no entrarían los $500 porque se va a quedar YouTube para efectos del pago pues de impuesto allá en Estados Unidos. Entonces por ello es importante y como saben ustedes, si tienen audiencia, pues ya saben que eso lo pueden ver a través de la parte, lo que corresponde pues de las analytics o las métricas del canal. Entonces ahí pueden ver, ustedes ya son dromen en esa parte para ver de dónde la audiencia, de dónde viene el tema de sus ingresos. Entonces ya ustedes se pueden hacer una idea de cuál va a ser la retención. Bien amigos, entonces queríamos comentarle sobre estos nuevos cambios que se vienen ya pues a partir de este mes de junio y a tener en cuenta sobre el tema de la retención por un lado en Estados Unidos y lo otro que es a nivel de Perú que se debería tributar también. Ya tenemos contenidos aquí en el canal sobre esa línea pues para que ustedes puedan informarse de cuáles son los procedimientos, ¿no? Cuáles son los procedimientos y de esa manera pues no tengan problemas también con SUNAT porque al final pues la administración tributaria, como saben, pues a partir de este mes de agosto, va a recibir toda la información financiera de los bancos que tienen saldos mayores a 30.800 o movimientos y las ganancias. Entonces, eso es importante porque si no tienen cómo demostrar el tema de la procedencia de los ingresos, pues la SUNAT se va a ir por el tema de balance patrimonial y de esa manera pues estarían pagando un 45% a la SUNAT respecto pues al impuesto a la renta y más las multas, ¿no? Entonces es importante regularizar, a lo mejor pueden tributar, usted ya va a depender cómo deciden tributar, ya tienen bastantes materiales aquí en el canal que les hemos comentado, puede ser como cuarta, lo cual no es tan recomendable, lo más recomendable sería como rentas empresariales, de esa manera pues evitan cualquier contingencia en el futuro, al menos si tienen ingresos relevantes, deberían preocuparse en esa línea, de hecho que estos medios digitales que nosotros utilizamos pues siempre vamos a difundir la información, vamos a difundir el conocimiento en materia fiscal para que ustedes estén alertas sobre el tema de las obligaciones que tienen respecto al fisco. Muy bien, entonces amigos y amigas, si son nuevos por aquí por el canal, ya saben que pueden formar parte de la familia de Grupcel Digital. Suscríbanse, activen la campanita y así estaremos en comunicación constante. Vamos a estar más constantes aquí en nuestro canal, ya que lo hemos dejado un tanto ahí, digámoslo, no subimos tanto contenido, estamos más en el canal principal, pero vamos a subir más contenido acá dentro de esta plataforma, lo cual pues es parte de nuestra filosofía empresarial, la
difusión del conocimiento en materia fiscal. Así que tengan un excelente día, nos encontramos en una próxima oportunidad.